Hola Shopaholics, ¿cómo estáis? Ya estoy aquí un domingo más con otro vídeo. Hoy os traigo mi colección de perfumes, es un vídeo que me pedisteis en varias ocasiones y como sabéis yo siempre os leo y os escucho. A veces tardo en cumplir, en hacer los vídeos que me pedís, pero lo voy haciendo, despacito y con calma. Podría haber dividido este vídeo en dos y a lo mejor diferenciar un poquito los perfumes más fresquitos, más de primavera, más cítricos y los perfumes más de invierno, más intensos. A ver, sí es verdad que yo diferencio los perfumes. No sé vosotras, pero yo en tiempo de sol, buen tiempo, menos ropa, me gustan más los perfumes fresquitos y cítricos sobre todo. Y en invierno pues me gusta un olor ahí más fuertote, más intenso, más amaderado. Pero bueno, que al final decidí hacer un solo vídeo. Así, hoy os voy a dar un repaso por encima a todos los perfumes que tengo. Y me río porque os iba a decir, tengo pocos, pero los que me gustan. Y bueno, pocos no son la verdad, porque ahora los veo aquí todos juntos y digo, madre mía. Pero claro, tengo los que me gustan, los que quiero, mis favoritos, los que voy comprando. Entonces es verdad que os voy a enseñar los perfumes y voy a decir, me encanta, me chifla. Porque, vuelvo a repetir, no tengo ningún perfume o que no haya comprado yo o que no me haya enviado la marca previamente hablado con ella. Entonces me gustan todos, así que espero no aburriros. Voy a abrir el vídeo con este Eau de Toilette de Guerlain. Es de la línea esta de Aqua Alegoría. Este en concreto es la fragancia Mandarín Basilic. Me lo regaló una seguidora que ahora está pasando un mal momento en casa, un poquito pachucha. Así que por eso quiero abrir este vídeo así. Te envío un abrazo enorme, Rosa. Me sigue desde los inicios. Tiene una hija de mi edad y una nieta de la edad de Irene. Y bueno, yo no puedo estar más feliz, de verdad. Un abrazo enorme, que te recuperes prontito y que te vea por aquí. Ella me lo regaló porque vio uno de mis vídeos de productos terminados y entonces con gran dolor de mi corazón despedía esta fragancia y decía, ¡ay, se me acabó! Estoy muy triste. Y entonces por eso mismo fue, lo compró y me lo regaló y me dijo, mira, para que no estés triste, aquí tienes tu nuevo perfume. Y bueno, me encanta. Dile chao. Bueno, tengo que decir que Basilic es albahaca. Las notas aromáticas de esta fragancia son cítricos en su gran mayoría, por eso a mí me gusta tanto. Soy floral, pero mayormente soy cítrica. Me encantan los perfumes con ese toque cítrico. Y esta es de mandarina. Entonces las notas de salida son mandarina y albahaca. Tiene un corazón de té verde y un fondo de nota ambarina, pero de todas formas yo también le noto quizás un puntito de jazmín, muy leve, bueno, que sabéis que es característico de la marca de Guerlain. Me encanta, efectivamente, venga, empezamos con los me encanta. Pero es que es súper intensa, dura mucho en la piel, se nota un montón la nota de salida de mandarina. La verdad que es un perfume que iba a repetir, por supuesto, y ya lo tengo. Ahora voy a continuar con los perfumes más intensos, o más de invierno, como digo yo, o más de salir, de esas noches que quieres salir y dejar huella. Pues yo llevo estos perfumes. Verdaderamente las fragancias fresquitas, más cítricas y más florales, como os decía, me gustan para cada día, ¿sabes? Me encantan. Pero es verdad que, por ejemplo, si tengo un evento, una reunión, una salida o algo así, digo, no, hoy voy bien intensa. Y entonces utilizo este, por ejemplo, que es First, de Van Cleef & Arpels. Este perfume lo tuve hace años, muchísimos años, y llevaba mucho sin verlo. Y de esto que estaba haciendo una compra por internet en una web tipo Beauty Privé, creo que fue, o Look Fantastic, una web de estas de belleza que siempre tienen descuentos, muy buenos precios. Y entonces me saltó el perfume y digo, ¡oh! ¡Wow! Hacía años que no lo tenía. Y ya digo, es muy intenso. Este tiene unas notas de fondo de almizcle, de madera de sándalo, de roble, miel, vetiver, pero también combina los cítricos, por eso a mí me gusta tanto. Tiene frambuesa, grosella, mandarina de nuevo y como notas de corazón tiene jazmín, lirio, narciso, orquídea, rosa. No sé, este perfume me encanta, es una combinación explosiva. A lo mejor no lo conocéis o no os suena porque verdaderamente no es tan comercial como otras marcas. Con este no pasas desapercibida, ya te lo digo. En este grupo de intensos también pondría este, Aire de Loewe, pero el sensual, porque dentro de las fragancias Aire de Loewe hay varias. Entonces esta es la sensual y me chifla. Esta la describiría así como sensual, sexy, femenina, es floral y cítrica. En notas de salida tenemos limón, mandarina otra vez,
y manzana verde. También lleva jazmín, lirio y ámbar. Bueno, esta es una fragancia, ya te digo, muy sensual, es que de verdad el nombre le va al pelo. Yo esta fragancia la utilizo también para salir, cuando tengo algún evento, si alguna cosita, me chifla. Perdura en el cuerpo y se nota, la notan. Bueno, yo me sigo riendo de verdad porque no debería de hacer este vídeo. ¡Ay, Dios mío! Es que esto es una pasada. Yo retrasé este vídeo por este mismo motivo, porque me encantan todos los perfumes. Es una pasada. ¿Cómo os los describo si me gustan todos? ¡Oh! Quizás de Loewe. Este perfume me acompaña desde hace 15 años, tranquilamente. Y me chifla, es que no me puede gustar más. Este chiquitillo es el perfume y también tuve el Eau de Toilette, que de hecho lo tengo para enseñaros en un vídeo de productos terminados. De este me queda, bueno, menos de la mitad, pero es una pasada. Bueno, también tengo que decir que a mí los perfumes de Loewe me gustan todos, todos. Al igual que los de Guerlain, por ejemplo. Son dos marcas que podría comprar cualquiera. O se me podría regalar cualquiera, que me gustan todos. Igual que el anterior, es muy sensual también, muy femenino, diría muy sexy. ¿Se puede decir sexy? Las notas de salida son grosella negra, limón italiano y bayas rojas. También lleva rosa de Bulgaria y jazmín de la India. Y como nota de fondo, volvemos al almizcle, al sándalo, a la miel. Todos mis perfumes van a ir por esa línea, ¿eh? Ya os lo digo desde el inicio, vaya. Son muy cítricos, con acordes florales de vez en cuando, y estos más intensos casi todos van a llevar de fondo el almizcle o el sándalo, son como más amaderados, ese toque de miel también. Tenéis que probarlos. No podía faltar en este grupo Narciso Rodríguez For Hair. Favoritísimo. Este es el segundo tarro que estoy gastando. Me encanta. Este lo cogí así en un pack que venía con la crema corporal, la ducha, el gel de ducha y el perfume. A estas alturas me imagino que todas conoceréis Narciso Rodríguez. Ya repito que es el segundo tarro que gasto. Me encanta esta colonia. Lo que pasa es que sí es verdad que ya está más manida, ¿no? Yo ahora a veces la huelo y digo, uy, Narciso Rodríguez. El otro día me pasó que iba en el ascensor, vi a una vecina y olía de maravilla, claro, pero le digo yo, hueles a Narciso Rodríguez. Y me dice ella, sí, es mi colonia favorita. Y digo, no, yo también la tengo. Vuelve a unas notas de base, de sándalo, pachuli, almizcle, ámbar, y lleva unas notas altas de rosa y melocotón. Esta fragancia está dentro de las aromáticas floral amaderada. Voy a acabar el bloque este de más intensas con este trío de Candy de Prada. Son las 3 fragancias del perfume Candy de Prada. Ya digo, esta es la más intensa de las 3 y es la más diferente a todos los perfumes que tengo. Es del grupo olfativo que le dicen oriental, lleva notas balsámicas y también lleva caramelo, vainilla, por ejemplo, que yo no suelo inclinarme por fragancias de ese estilo, pero como venía el trío lo compré así, venían las 3 juntas. A ver, genial, que también la uso, no es de mis favoritas, pero bueno, ya digo, venía en el pack y nada, bien, pues para otros momentos también la pongo, aunque menos que ninguna de las otras. Si tuviese que comprar esta fragancia, por ejemplo, yo en tamaño venta normal no la compraría, me inclinaría por cualquiera de las otras que os enseñé o incluso por estos dos aromas antes que por este, el fucsia. Este rosita, por ejemplo, ya es oriental también como el otro, pero más afrutado. De fondo tiene la misma nota de vainilla que el otro, pero este ya tiene bergamota y manzana verde, por ejemplo, y ya va más a mi estilo. Y el blanquito también, a pesar de llevar la misma nota de vainilla, en este, por ejemplo, el fondo ya es el almizcle y también lleva flor de azahar, así que tanto este como el rosa clarito me gustan más que el rosa intenso, pero bueno, fue un trío que compré en otra promoción y bien, estoy muy contenta también. Empezando con las fragancias más fresquitas, os voy a enseñar estas dos, que son para diario, como digo yo, para ir al gimnasio casi, porque son eso, son aguas de colonia súper frescas. Esta en concreto, mirad, es de Primor y no sé si me la enviaron con un pedido o con un regalo navideño, porque pone Feliz Navidad, pero son eso, gotas frescas, agua de colonia concentrada, cualquier agua de colonia normal. ¿Qué es esto? Esto es como un agua de colonia de niños, como infantil, vaya, por decirte. Esta yo la utilizo efectivamente el día que estoy por casa sin hacer nada, salgo de la ducha, me pongo esta colonia, o el día que voy al gimnasio y digo, pues voy a llevar esta colonia porque no voy a ponerme un perfume, obviamente. Y entonces me pongo esta cosita fresca. O esta otra, que es de 4711. Esta no sé si os dais cuenta de verla, es una de las marcas más antiguas de colonia. Y lo mismo que la otra, esta es muy fresquita, un agua de colonia con atomizador y esta es de las mías.
mías, es cítrica floral, con un fondo de almizcle. Esta lleva bergamota, limón, naranja y petit gram. ¿Os dais cuenta que las fragancias que más me gustan en todas se repite? Limón, naranja, bergamota, té verde, almizcle, pues en esa línea. Además lleva romero y rosa. Otra de mis favoritas es esta, Donna Karan New York. Me encanta, esta es floral, frutal y cítrica donde las haya, súper sensorial, súper intensa dentro de la gama fresca. Esta me pasa lo mismo que con la primera de Van Cleef & Arpels que os enseñé. Siempre que llevo esta colonia me dicen algo, es una pasada. Volvemos a un vetiver, a un sándalo, a un almizcle de fondo, con nenúfares amarillos, orquídeas, narcisos, hojas verdes, bergamota. De verdad, tenéis que probar esta, porque es súper intensa dentro de las frescas, digo. También tengo esta de Caudalí, la línea verde, lleva aquí el grabadito de las uvas. Me encanta, ¿eh? Huele genial esta fragancia. Ellos dicen que es un agua chispeante, viva y elegante. Y la verdad que sí. Esta lleva esencia de bergamota y de limón, pero sobre todo yo destacaría el cardamomo, que a mí el cardamomo también me gusta mucho y se le nota. Lleva pimienta rosa, salvia y lirio. Y como fondo y nota sensual el almizcle blanco, que le da un puntito, ¿eh? Me gusta mucho. También tengo Eau Relax de Biotherm. Si no me equivoco, de esta línea de Biotherm tiene 4 fragancias, son brumas corporales y tiene una energizante, una purificante, una vitaminante, creo, así como más chispeante de energía, y esta relajante. Y yo esta la cogí por eso mismo, por ser relajante, que el efecto no se lo noto, pero bueno, la fragancia me gusta. Esta es afrutada y cítrica y también tiene notas amaderadas. Bueno, me repito más que el ajo, pero es que claro, son mis perfumes y como a mí me gustan, entonces todo el vídeo estoy con los mismos aromas y con las mismas notas. También tengo esta que es Rose de Courrèges. No sé cómo se pronuncia esta marca. Os lo dejo por aquí puesto, Courrèges. Esta la compré porque, aparte de tener notas que me gustan ya de por sí en los perfumes, sí es verdad que eso, no sé, me daba la impresión, y bueno, lo ponía creo en la descripción del perfume, que iba a ser muy femenina, muy romántica, muy sensorial, y así es, ¿eh? Es un pelín distinta al resto que tengo, aún llevando como notas de fondo almizcle, por ejemplo, ámbar y loto. Pero esta lleva flor de cerezo, rosa y violeta. Entonces la flor esa de cerezo le da otro toque. También lleva hoja de bambú y melocotón. Entonces tiene una combinación muy equilibrada, creo, de floral y frutal. Y me gusta mucho, es muy suavecita. A ver, para que os hagáis una idea cuando digo así suavecita y más o menos sepáis lo que quiero decir. A pesar de estas dos fragancias ser las dos florales y frutales, esta es mucho más intensa. Esta paso por tu lado y huelo, dejo ese rastro. Esta no deja ese rastro, pero sí es verdad que en lo íntimo, en lo cercano, es muy suave, muy femenina, muy romántica. ¿Sabes? Es una fragancia que también me gusta mucho, pero no aporta esta intensidad, que esta me pirra. Agua de Loewe, pero mar de coral. Fijaos bien en el envase, mar de coral. Energía pura, vibración chispeante. Esta lleva en notas de salida pomelo, mandarina, nerolí. En notas de fondo lleva cedro, ámbar y almizcle, pero con un toque de vainilla. Y después también lleva hojas de tomate, menta, bueno, lleva notas más frutales. Muy buena también, muy chispeante, efectivamente, es distinta a otras. Estoy flipando con los perfumes que tengo, por favor, al tenerlos repartidos. No era consciente, no me riñáis, de verdad, lo sé. Esta fue una de mis últimas compras porque de este de Lanvin Paris no tengo ninguna fragancia y esta es Mi, aquí con el detallito del diamante, y dije, pues voy a pedirla, hombre, lo mismo, un pack que trae crema corporal, gel de ducha y el perfume. A ver, yo si encuentro los packs así de oferta me encantan porque intensificas mucho el olor al perfume. Es decir, si tú te duchas con este gel, después te pones la cremita corporal del mismo y te pones el perfume, o sea, es una pasada, tío. Y después te acuestas con esto y te huelen las sábanas, el pijama y todo de maravilla. Y me río porque ahora vais a quedar con esta imagen. ¿A qué huele Isa Shopaholic? Pues huele a eso, a cítrico sobre todo y a floral. Y me encanta oler todo de arriba a abajo, y la ropa y las sábanas y la casa. Soy muy sensorial en todo. Porque ya sabéis que las cremitas de cara también me gustan mucho con olor. Esta es una fragancia muy suavita, muy femenina y lleva notas de salida de arándano y de mandarina. Nota de fondo, madera de sándalo. Y esta está dentro de los grupos olfativos
amaderada floral. A pesar de llevar la mandarina, sí es verdad que tiende más al floral. Muy rica, ¿eh? Esta es otra de mis últimas incorporaciones, es un agua fresca nueva de Adolfo Domínguez, esta es la de mimosa y tiene otra con el envase en rosa que es la de gardenia. Esta me regalaron las dos en un evento del Corte Inglés, pero la rosa es más floral, más intensa hacia lo floral y se la regalé a mi madre. Y esta es más intensa hacia los cítricos, la de mimosa, y me la quedé. Esta lleva en las notas de salida bergamota, limón, pomelo y ciruela. Y me encanta, me chifla. Lo tuve claro, ¿eh? Las dos huelen de maravilla. A ver, con la otra de gardenia también me quedaría sin problema, pero quiero decir, bueno, me regalaron las dos y le di la otra a mi madre. Mi madre, por ejemplo, tiende más a fragancias florales y yo, si tengo que decidirme, tiendo más a las cítricas, aunque ya veis que me gusta la combinación, me gusta eso, las notas de fondo amaderadas, como os decía, pero bueno, los cítricos me gustan más. Por eso a estas alturas tampoco tengo problema en comprar un perfume online, porque yo veo su descripción y veo las notas de salida y las notas de fondo y sé que me va a gustar, o sea, ya sé lo que me va a gustar, ya no me equivoco, ¿eh? La gran mayoría de estas fragancias que os acabo de enseñar las pedí yo online y vamos, cero problema, o sea, sé que me encaja desde el minuto 1. Y si no, siempre está ahí mi madre que recibe los perfumes de maravilla, oye. Bueno, que me gusta un montón, la estoy poniendo muchísimo estos días, ya que viene así el buen tiempo, la cogí en gracia y claro, como es la última, la novedad, pues nada, es la que estoy poniendo. Y por último, Mon Paris Floral. Es la nueva fragancia dentro de la línea de Mon Paris de Yves Saint Laurent. Además, tuve la ocasión de poder grabarla con mi nombre, Isabel, de poder personalizarla. Estuvo el carrito el set, durante una semana en el Corte Inglés de La Coruña de Ramón y Cajal, que os lo dije por Instagram Stories. Entonces podías personalizar tus compras y grabar lo que quisieras. Esta es la nueva fragancia y ya digo, le llaman floral, también tiene notas cítricas como bergamota, pera, frambuesa o melocotón. Pero también lleva flor de azahar, esencia de magnolia y la suavidad floral de la peonía. Es una fragancia que me encanta y muy especial también. Yo diría que dentro de esas femeninas y sensoriales. Y con esto acabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19 perfumes. Más sus geles y sus cremas, en algunos casos. Estoy servida para una temporada. Pero bueno, ya sabéis que yo soy mucho de variar. Me pasa igual con los bolsos que con los zapatos. Yo cambio de bolso, cada 2-3 días cambio de bolso. Y de zapato también. Espero que os haya gustado, dejádmelo en comentarios por favor, porque es mi primer vídeo de perfumes y yo no sé si os ha interesado algo, si os da todo igual, si me he expresado bien, si he sido pesada, no lo sé. Pero bueno, lo hice con la mejor intención, como siempre, por describiros un poquito. Ahora ya sabéis que Isa Shopaholic mayormente huele a mandarina y a cítricos y a flores, con una base amaderada. Mira tú qué resumen. Muchísimas gracias por verme. Suscribíos al canal, por favor, si todavía os quedan ganas, porque hay vídeos, aquí abajo y así no os perderéis nada. Os envío un beso enorme y os espero en todas las redes sociales. ¡Mua! ¡Chao!